¿Cuántas veces hemos empezado o alguien más empezó a hablar de política en una cena o en una juntada con amigos? ¿Y cuáles son muchos de los comentarios que empiezan a saltar? Uy, no, vos de vuelta con lo mismo. ¿Para qué vamos a hablar de eso si no vamos a terminar peleando? Entonces también, si les nombro la palabra política, muchos de ustedes tendrán un concepto negativo, como por ejemplo corrupción, robos o sobornos. Muy pocos de ustedes tendrán un concepto positivo del tema. Entonces yo me pregunto, ¿qué es la política? Y la política es la organización de las sociedades humanas, especialmente la de los estados o los países. La política debería llevarnos a un orden social o a un bienestar en común entre la sociedad. Entonces, si esta debe llevarnos a un bienestar, a una convivencia pacífica entre nosotros, ¿por qué decimos que esta es mala o destructiva? Y una de las primeras limitaciones que encontré al hablar del tema es que vemos nuestras propias ideas amenazadas. Cuando estamos hablando con alguien, sentimos que esta persona nos quiere cambiar la forma en la que pensamos. Y me incluyo porque es muy difícil aceptar las ideas de otro cuando nosotros ya tenemos nuestras propias ideas construidas. Entonces, cuando estemos hablando del tema y estemos escuchando al otro, debemos tener una mente abierta para poder aceptar los comentarios del otro sin ofendernos. Y cuando estemos hablando, no tratemos de convencer o de cambiarle la mentalidad o el pensamiento del otro en esa conversación. Los prejuicios. Estos son otros que saltan cuando hablamos de política. Por ejemplo, conocemos a alguien nuevo o estamos hablando con un amigo y nos enteramos que éste apoya a cierto partido político o a cierto candidato que no nos gusta. Ahí directamente ya descartamos todo lo que nos tienen para decir, o ni siquiera queremos hablar con ellos porque ya sabemos lo que nos tienen para decir, cuando en realidad no. Y es una cosa que a mí personalmente más me cuesta, pero cuando hablemos debemos dejar estos prejuicios de lado, y no solo en este tema, sino que en otros también, para poder entender al otro y poder llegar a ideas en común con el otro. Hoy en la sociedad también los medios de comunicación somos muy como que sí, en los medios de comunicación, y estos muchas veces nos distorsionan la realidad de lo que la política es y nos los muestran como un concepto negativo. Por ejemplo, si prendemos las noticias, muchas veces estos están hablando de política y muchas veces están hablando de conceptos negativos. Por ejemplo, este presidente se robó aquello, este político hizo corrupción acá. Entonces, si estamos constantemente escuchando conceptos negativos del tema, lo que vamos a terminar pensando es que esto es negativo, que no nos lleva a ningún lado pacífico. Y cuando recibimos la información hoy en día nos cuesta mucho porque debemos siempre chequear 2 veces para poder corroborar de que esta es correcta. Entonces, para ir terminando, los quiero animar a todos ustedes que hablen más de política entre sus amigos para poder, porque esto es algo que nos edifica como sociedad. Entonces, y muchos de ustedes pensarán que los políticos o los gobernantes son los que manejan la política. Y falso, porque nosotros, la sociedad, somos los que elegimos a esas personas para que nos representen, para que nos defiendan. Entonces, si no nos informamos, si ignoramos el tema, ¿cómo vamos a hacer para nosotros luego elegir a esas personas que nos representan, que hagan lo que como sociedad queremos? Entonces, no seamos indiferentes al tema, no nos dejemos llevar por esas personas que nos dicen que la política es destructiva, que rompe relaciones en familias o amigos, porque es algo que nos edifica como sociedad. Mientras más informados, más interiorizados con el tema estemos, vamos a crecer más como sociedad. Muchas gracias.